Después de que la luz blanca de la luna de Steven regresó al país, a Cindy no le gusté, y entonces Steven me envió a prisión. Cuando salí, Steven vino a recogerme. No la hagas enojar otra vez, sigo manteniéndote. Sonreí. No hace falta, ahora tengo un hombre nuevo. Me subí al auto de su archienemigo. El rostro de Steven cambió al instante. ¿Te atreves a probar con alguien más? Cuando salí de la cárcel, Steven vino a buscarme. Conducía un auto deportivo, apoyado en la puerta del coche. Se veía completamente fuera de lugar en el ambiente polvoriento de la prisión. Me tendió un cigarrillo. Has pasado por mucho. Lo encendió por mí, inusualmente considerado. Vamos a comprar algunas joyas como forma de disculpa. Miré su rostro atractivo, con esos ojos alargados cubiertos por pestañas largas, siempre imposible saber qué estaba pensando. Parecía sonreír, indiferente. Caminó y dijo, regresa y discúlpate con Cindy, dile que no la harás enojar otra vez. Encontraré una villa que ella no conozca y te esconderé ahí. Cindy es su prometida, mi archienemiga. La que podía enviarme a prisión con solo una palabra, casi haciendo que muriera ahí dentro. Ahora que, por suerte, sigo viva y libre, Steven quiere que me disculpe con ella. Al mirar su apariencia despreocupada, de repente recordé a hace 3 años. Hace 3 años, igual que ahora, Steven me ofreció un cigarrillo. Escuché que tu familia se declaró en bancarrota, ¿por qué no me sigues? En ese entonces mi familia había quebrado, mi padre huyó, dejando atrás a mi madre gravemente enferma y a mí, que no sabía nada. Mi mamá necesitaba una suma enorme de dinero, y ni trabajando 3 empleos al día alcanzaba. Fui con todos mis amigos a pedir ayuda, incluso me arrodillé cuando la situación se volvió desesperada, pero lo único que recibí fueron burlas. Este círculo adora a los ricos y desprecia a los pobres. Me llevaron contra la pared, sin salida. En el momento más desesperado, fue Steven quien me salvó. Me convertí en su amante. Mi mamá recibió el tratamiento que necesitaba. Me mudé a su villa, conduje su auto deportivo, y esas joyas de edición limitada, de alta gama, volvieron a mí. Steven me dijo que solo disfrutara de todo. Cuando nuestra relación se profundizó, me besó en el dormitorio a altas horas de la noche. Quédate a mi lado, solo sé feliz, no pienses demasiado. Pero después de experimentar una bancarrota, cambié mi naturaleza perezosa. Me obligué a hacer ejercicio, yoga, a mantener una buena figura. Me sometí a tratamientos de estética médica para conservar mi apariencia. Retomé el piano y el violín que había dejado hace mucho, siempre lista para tocar para Steven. Incluso estudié economía, arte y literatura, para poder conversar con él si hacía falta. La dura realidad tras la quiebra me enseñó una cosa. Si alguien está dispuesto a darte dinero, más te vale mantenerlo contento. Antes me conocían en el círculo como arrogante e irrazonable. Pero ahora incluso aprendí a hornear y cocinar. También aprendí a montar a caballo. Si Steven lo necesitaba, podía ir a su rancho en las afueras en cualquier momento. Una vez Steven me sujetó el mentón, con la otra mano acariciándome el rostro. En realidad no necesitas hacer todo esto, dijo. Solo arréglate y luce bonita. Le regalé una sonrisa dulce y perfectamente ensayada. Señor Steven, estoy dispuesta a complacerte. Steven me ayudó, y yo quería entregarme por completo. Pero me entregué demasiado. Tan demasiado que olvidé que yo solo debía ser el pasatiempo de Steven, financiado con su dinero. Incluso empecé a fantasear en secreto con envejecer junto a él. Antes de que mi familia quebrara, yo también era considerada una socialité dentro del círculo. Así que nadie me dijo que la regla principal de una amante es no enamorarse. Si lo haces, terminarás en la miseria. Yo no lo sabía. Así que cuando la luz blanca de la luna de Steven, Cindy, regresó al país, enfrenté el castigo. Steven amaba a Cindy. Y Cindy amaba a Johnny. El día que ella persiguió a Johnny en el extranjero, Steven me acogió. Más tarde me di cuenta de que Steven me mantenía porque Cindy y yo éramos las menos compatibles del círculo, prácticamente enemigas. Él estaba desahogando su frustración porque Cindy no lo amaba. Lamentablemente,
En ese momento pensé que Steven me quería. No tenía sentido del peligro. Steven no había venido a verme por mucho tiempo. Pensé que estaba ocupado. Lo llamé, colgó directamente. Pensé que estaba ocupado. Un día regresó y fue directo a dormir, con marcas rojas en el cuello. Yo todavía pensé que estaba demasiado ocupado, o que su sistema inmune era débil y le había salido una erupción. A la mañana siguiente, tras mucho forcejeo, me abrazó con cansancio. No te voy a ignorar, confía en mí. En ese momento me sentí muy conmovida, pensando que estaba tan ocupado y por fin me estaba atendiendo. No fue hasta que Cindy apareció en la puerta de mi casa que me di cuenta de en que había estado ocupado. Cindy me miró como un perro campeón mirando a un perro callejero. Cherry, ¿cómo puedes ser la amante de alguien? Se burló. Steven me propuso matrimonio anoche y dije que sí. Me mostró un anillo. Cherry, ¿sabes lo que es una amante? Ni siquiera me molestaría en alguien así, no merece ser llamada rival, solo un objeto para desahogarse. Miré ese anillo, el mismo que una vez le mostré a Steven, cuando tímidamente se lo enseñé, ya imaginando qué vestido de novia usaría. Pero ahora estaba en el dedo de Cindy. Quise aguantar. Pero no pude. La palabra puta fue demasiado dura, y ese anillo demasiado cegador. Steven había sido demasiado bueno conmigo, haciéndome sentir que tenía derecho a competir con Cindy. Levanté la mano y, de izquierda a derecha, le di 2 bofetadas a Cindy, produciendo 2 sonidos secos y claros. Cindy se cubrió el rostro en estado de shock. Yo entrenaba con regularidad y tenía bastante fuerza. Ella me miró con frialdad y, después de un rato, soltó una risa baja. ¿Crees que Steven realmente te consiente? Cherry, solo te está usando para hacerme enojar. Espera, llegará el día en que llores. En ese momento sentí ansiedad. Pero cuando Steven regresó esa noche, no me reprendió. En cambio, me trató aún con más dureza. Yo estaba a punto de quedarme dormida y aún así me cargó para llevarme a bañar. Antes de que me durmiera por completo, dijo suavemente, Cindy es importante para mí, no debiste golpearla. Me acurruqué en sus brazos, intentando abrir los ojos para mirarlo. Steven me sostuvo, oliendo mi cabello. Necesitas un pequeño castigo para aprender a portarte bien. Yo pensé que el castigo solo sería una buena sesión de ejercicio. Besé tímidamente su barbilla. Está bien. Había sido entrenada para ser un canario. Mientras pudiera seguir encerrada en una jaula, me sentía feliz y segura. El comportamiento de Steven después no mostró ni rastro de enojo. Incluso me llevó a la empresa y me enseñó sobre negocios. Yo estaba agradecida y me concentré en aprender. Todo lo que Steven me pedía hacer, yo lo hacía obedientemente. Algunas tareas parecían extrañas, pero no dudé en hacerlas. Un mes después, el abogado de Steven me demandó por malversación de fondos. Yo ni siquiera sabía de esa acusación. Estaba completamente confundida. Cuando fui a buscar a Steven, la oficina estaba cerrada y la contraseña habitual ya no funcionaba. Lo llamé, al número al que siempre podía comunicarme, pero ahora estaba fuera de servicio. Hasta que la policía me arrestó y me llevó a prisión, no había logrado contactar a Steven. Solo su abogado me dejó un mensaje frío. Pórtate bien ahí dentro, yo me encargaré de tu madre. Y así fue como terminé en la cárcel, sintiéndome completamente desesperada. La vida en prisión fue dura. Apenas entré, me golpearon hasta que se me hincharon los ojos y no podía abrirlos. Luego me golpearon hasta que no pude levantarme. Después me golpearon hasta que me arrodillé suplicando piedad. Después de eso, morí una vez y luego comencé a luchar de vuelta, a devolver cada golpe. Estaba cubierta de heridas, apretando los dientes como un perro rabioso y desesperado. Quien me provocara, yo le mordía la garganta. Cuando salí de prisión, nadie en toda la cárcel de mujeres se atrevía a meterse conmigo. La antigua heredera, la amante, todas murieron en esa prisión. Lo que sobrevivió fue un perro loco. Cargando lo que quedaba de mi vida, ese perro loco fue liberado hoy, y Steven me estaba esperando en la puerta. Me palmeó la cabeza con naturalidad, con una leve sonrisa en los labios.
Más te vale portarte bien a partir de ahora, no la hagas enojar. Seguiré cuidándote. Enterró su rostro en mi cuello, olfateando mi cabello lavado con un champú barato. El aroma había cambiado, pero no importaba, pronto volvería. Todavía pensaba que yo era el delicado canario que amaba estar en una jaula. Lamentablemente, no lo era. Yo era un perro loco cubierto de heridas, lleno de odio y sed de venganza. Me zafé de su abrazo. Steven frunció el ceño, molesto. ¿Qué pasa? Señalé a un auto estacionado cerca. Lo siento, encontré a un hombre nuevo. Dije eso y, sin mirar atrás, me subí al auto. Cuando la ventana bajó lentamente, un rostro joven, atractivo y despreocupado le sonrió a Steven. ¿Cuánto tiempo sin verte, Steven? El rostro de Steven se fue oscureciendo poco a poco. Johnny. A Johnny nunca le caí bien. Provenía de una familia hecha a sí misma. Había sido ridiculizado por las familias de dinero antiguo y nunca le habían gustado personas como nosotros. Pero cuando yo estaba en prisión, parecía que el mundo entero me había olvidado, y aún así él fue el único que vino a verme. Al ver su expresión desconcertada, le pregunté por qué había venido. Johnny, con sus largas piernas apoyadas, me recorrió de arriba a abajo con la mirada. Creo que das lástima, dijo. Te recuerdo. Después de la quiebra, no lloraste ni te lamentaste, sino que trabajaste duro como amante. Mencionó dos cosas que le habían dejado una impresión profunda. La primera, cuando Steven estaba socializando, se emborrachó y casi se cae. Yo corrí a sostenerlo y actué como un colchón humano, aunque la palma de mi mano se raspó y sangró. No dudé, ni siquiera fruncí el ceño. La segunda, una vez me vio salir de una librería cargando varios libros sobre inversión en arte moderno. Y una semana después escuchó que Steven empezó a interesarse por el arte moderno, subastó una obra metálica y su valor aumentó considerablemente. Johnny se inclinó hacia adelante. Así que creo que das lástima. Trataste ser amante como si fuera un trabajo importante. A pesar de trabajar tan duro, no podías compararte con que Cindy solo frunciera el ceño o fingiera hacer pucheros. Steven debe estar ciego. Golpeando justo donde más dolía, me quedé en silencio, con la cabeza gacha. Johnny sonrió. Pero yo no estoy ciego. Cherry, ven a buscarme cuando salgas. Soy más confiable que Steven. Vio en mis ojos determinación y agresividad, cualidades que él necesitaba. Así que el día de mi liberación, justo frente a Steven, me subí al auto de Johnny. Johnny soltó una risa mientras conducía. Al subirte a mi auto, Steven debe estar furioso. En un semáforo en rojo incluso sacó su teléfono y se tomó una foto conmigo. Recogiendo a mi bebé, celebremos esta noche. Casi de inmediato, Steven me envió un mensaje. Cherry, así es como quieres jugar. ¿Quién no sabe que estuve contigo 3 años? ¿Crees que a alguien no le importaría? Miré por la ventana sin decir una palabra. En un rincón de mi corazón había un dolor agudo y punzante. En efecto, alguien con quien has estado 3 años sabe mejor que nadie cómo aplastar tu autoestima. Pero mientras más dolía, más odiaría a Cindy. Cindy llamó a Johnny. En nuestro círculo existe una tendencia extraña. Cuando quienes solemos ser el centro de atención nos encontramos con alguien a quien no le importamos, nos obsesionamos aún más con esa persona. Johnny tenía una naturaleza rebelde, y si un círculo lo rechazaba, él despreciaba a ese círculo. Una vez se dijo que Cindy estaba invitando a todos a beber, pero Johnny, de mal humor, golpeó su vaso contra la mesa, se dio la vuelta y se fue sin darle la cara a Cindy. En lugar de enojarse, eso hizo que Cindy pensara aún más en él, y lo persiguió incluso cuando se fue al extranjero. Cindy preguntó ansiosa por teléfono, Johnny, ¿cuándo se juntaron ustedes dos? Justo ahora, confesión exitosa, respondió Johnny con despreocupación. Cindy dijo con ansiedad, ¿no lo sabes? Cherry dejó que Steven se acostara con ella durante 3 años, y cuando se cansó de ella, la mandó a prisión. Steven nunca la vio como algo especial. Johnny, ¿no te da asco? Ella era una amante, ¿sabes? Me mordí el labio con fuerza y cerré los ojos. Sabía que a Johnny no le importaría,
porque en realidad no estaba intentando acostarse conmigo. Pero aún así apreté los dientes. Recordé mi pasado, sintiendo como si el aire se burlara de mí, ridiculizándome. Pero no me arrepentía. Cuando la vida quiere romper tu orgullo, no necesita hacer un escándalo. Basta con una solicitud de bancarrota, una madre enferma, para hacerte suplicar de rodillas. Yo solo bajé la cabeza bajo la presión. Cindy y yo habíamos competido durante años, desde vestidos hasta joyas, viajes, contactos y novios, siempre a la par. Pero ahora, por fin, se había decidido una ganadora y una perdedora. Cindy ganó, pero ganó por suerte. Y yo perdí ante el destino. Johnny me miró de reojo, una mano en el volante, la otra dándome unas palmadas en la mano. Interrumpió el parloteo de Cindy. ¿No deberías sentir vergüenza? Cindy se quedó confundida. Johnny repitió palabra por palabra. ¿No eres tú la que debería sentir vergüenza? Tú, una mujer que conoce a Cherry desde la infancia, que sabía claramente que la madre de Cherry estaba gravemente enferma, y que Steven, como amigo, se aprovechó de Cherry en su momento más vulnerable. No hablaste por Cherry, al contrario, ayudaste a un hombre a pisotear la reputación de una chica. ¿Y qué tal? ¿Eres un verdadero ser humano? ¿Te parece Cherry sucia? A mí no me da asco Cherry. Me da asco tu corazón. Cindy guardó silencio durante un rato. Unos segundos después, lloró de rabia y colgó el teléfono. Yo me quedé mirando a Johnny, aturdida. Johnny arqueó una ceja y dijo, supongo que puedo ser bastante elocuente, ¿no? Asentí sin reaccionar. Justo en ese momento, el auto salió de la sombra y la luz del sol iluminó su rostro desde mi lado, cálida y suave. De repente, mi estado de ánimo mejoró y sonreí. Gracias. Esa noche, en el restaurante, Johnny anunció delante de un grupo de personas que estábamos juntos. Cindy entró con Steven, con la barbilla en alto. Johnny me abrazó y dijo, esta es mi novia, cuídenla bien. Una amiga de Cindy me miró y dijo, ¿pero no estabas con Steven? Los vi cenando juntos el día antes de que él fuera a prisión. Por desgracia, en cuanto Cindy regresó, Steven empezó a limpiar el desastre. Cindy se rió, y Steven, con el rostro frío, dijo, no estábamos juntos, solo estábamos jugando. Miró hacia mí, abrazada por Johnny, con un atisbo de crueldad en su sonrisa. Los juguetes viejos, una vez que te cansas de ellos, se tiran donde pertenecen. Apreté el puño, con ganas de responder. Johnny me dio unas palmadas en la espalda y susurró en mi oído, no te preocupes, yo me encargo. Levantó su copa y bromeó. ¿Por qué la cara de Steven está tan pálida? ¿No te sientes bien? Cuídate entonces. Porque tú crees que es un juego, mientras que la otra persona puede estar sufriendo. Tú crees que es placer, mientras que la otra persona solo quiere que termine rápido. Steven preguntó, ¿qué quieres decir? Johnny, apoyándose en mí con su alta estatura, respondió, no significa nada, solo escuché muchas quejas de Cherry, recordé un par de frases. Eso es todo. Me pellizcó la mejilla. Cherry, ¿verdad? Sonrojada, asentí. ¿Por qué recuerdas todo eso? No lo menciones delante de todos. El rostro de Steven se puso aún más pálido. El ambiente se volvió silencioso, y todas las miradas hacia él eran incómodas. Steven apretó los dientes, pero no dijo nada. Con su temperamento, cualquier otro día ya se habría ido. Sin embargo, hoy, aunque estaba furioso, no se movió. Eso realmente me sorprendió. Bebí un poco más, me sentí mareada y fui al pasillo a tomar aire fresco. No pasó ni un minuto cuando Steven me siguió y se paró a mi lado. ¿Esas palabras, realmente salieron de ti? ¿Se las dijiste a Johnny? Aturdida, respondí con una sonrisa torcida. Adivina. Steven, pálido, dijo, no estoy adivinando, dímelo tú misma. Antes lloraba suplicándome que confesara estar contigo. Fruncí el ceño, cortando su recuerdo. No le dije esas palabras a Johnny. Él suspiró aliviado. Continué. Pero cada vez que estaba contigo,
lo trataba como un examen, solo me importaba cuántos puntos podía sacar. ¿A quién le importa cómo te desempeñabas? No me importa. No siento nada. El rostro de Steven se oscureció. Le sonreí. ¿Estoy fingiendo bien? ¿Valgo la asignación que me das? Steven apretó los dientes. Cherry, lo estás haciendo a propósito para provocarme. Me encogí de hombros y caminé hacia el salón privado. Si te sientes provocado, entonces que así sea, mientras tú estés feliz. Steven me agarró de la muñeca. ¿Crees que puedes irte así nada más cuando ya llevas la ventaja? ¿Ya no te importa tu madre? Me solté de su mano. No me amenaces. Ya no soy tu amante. Él se quedó atónito. ¿Dedicada? Pareció comprender algo de repente, entrecerrando los ojos. ¿Estabas fingiendo obediencia? Cuando mi familia no había quebrado, Cindy y yo peleamos durante tantos años. ¿Cómo podría ser realmente obediente? Pasé a su lado sin mirar atrás. Steven, es importante conocerse a uno mismo. Si has despedido a un empleado, no esperes que regrese. Hay muchas empresas en el mundo. Además, Johnny pagó ayer un año completo del tratamiento de mi madre. En realidad, Steven cumplió su promesa. Mientras yo estaba en prisión, los gastos de mi madre nunca se retrasaron ni un solo día, y Steven incluso la visitó varias veces. Pero en ese momento, él afirmó que me veía como a una hermana y dijo que estaba de viaje de negocios, así que estaba cuidando a la anciana en mi ausencia. Mi madre no podía moverse ni llamarme. Por suerte, Steven era bueno tranquilizándola y haciéndola sentir en paz. Sin embargo, yo no sentí ningún agradecimiento hacia él. Trabajé con diligencia y sin descanso como su amante. Si existiera un premio a la amante más diligente, definitivamente estaría en la lista. Pero él no era un buen jefe. En lugar de ascender y aumentar salarios, enviaba a la gente a prisión. Cuando llegué a la puerta del salón privado, me di la vuelta y me burlé de él. Steven, eres tan hipócrita. ¿Qué hermano se acostaría con su hermana? Steven apretó los dientes. ¿Fue la prisión lo que te volvió tan vulgar? Cuando entré por primera vez a prisión, caminaba con cuidado, como si pisara hielo delgado. No me atrevía a ofender a nadie. Aún así, casi me mataron a golpes. Ni siquiera podía recibir sopa durante las comidas. Más tarde luché de vuelta, y terminé postrada en la cama, incapaz de moverme. Fue Fiona quien me protegió. Ella era astuta y despiadada, nadie se atrevía a meterse con ella en prisión. Al enterarse de la quiebra de mi familia, guardó silencio un momento y suspiró. Antes de que yo entrara, fui a ver a tu padre en nombre de la empresa. Compartió su comida conmigo, me enseñó a leer a las personas, a complacer a los personajes más duros. Me enseñó cómo pelear con más ferocidad, cómo soportar los golpes o estar lista para arriesgar la vida si contraatacaba. Puedes sobrevivir si te golpean, pero si contraatacas es incierto, piénsalo bien. Fiona me enseñó eso. Miré mis brazos goteando sangre y cerré los ojos. Yo había querido sinceramente ser una amante dedicada, pero terminé en prisión. Quise humildemente ser una prisionera bien portada, pero me trataron como a un perro. Ya había tenido suficiente. Estaba harta de este mundo que intimida a los débiles. Una vez quise ceder ante este mundo. Aplasté el orgullo de una dama rica y lo molí hasta hacerlo polvo. Pero el mundo simplemente me ignoró. Yacía en la cama mirando cómo mi sangre teñía las sábanas de rojo. En ese momento, mi orgullo comenzó a recomponerse poco a poco dentro de mí, obligándome a levantar la cabeza con el rostro lleno de suciedad y vergüenza. Desde ese día, me negué a ceder, a soportar. Podía renunciar a mi vida, pero no podía soportar perder mi dignidad. Recuperaría el honor perdido, incluso si eso significaba arriesgar mi vida. Cada día luché sin importarme vivir o morir. Cambié cicatrices por dignidad. El precio fue varias cicatrices feroces y despedirme para siempre de usar ropa escotada. Y ahora debía repetir los incidentes de la prisión en este círculo. Cuando regresé, no sabía qué les había dicho yo ni a los demás. Todos me miraban con respeto en los ojos. La familia de Johnny era de dinero nuevo,
pero estaba creciendo con fuerza, haciendo que muchos los despreciaran y a la vez les temieran, advirtiendo a sus hijos que no los provocaran. Después de la comida, Johnny se emborrachó y me agarró de la mano, tambaleándose mientras salíamos. El rostro de Steven se ensombreció. ¿A dónde crees que vas? Me quedé confundida. ¿A casa con Johnny? ¿A dónde más? Steven respiró hondo, apretó los dientes. ¿No deberías ir a ver a tu madre? Parpadeé. ¿Ahora? ¿En plena noche? Steven guardó silencio. Cindy levantó la vista hacia él, inquieta. Steven, no me siento bien. Steven reaccionó entonces. Te llevaré a casa. Cuando me subí al auto de Johnny, mi teléfono vibró. Bajé la mirada y vi un mensaje de Steven. Te daré una oportunidad más, vuelve conmigo. No pude evitar reír y le mostré el mensaje a Johnny. Apoyando la barbilla, Johnny dijo, 3 puntos. Le pregunté, ¿cuándo puedo actuar? Cuando pases de 8 puntos, respondió. Asentí, cerré los ojos y guardé silencio. Nos sentamos juntos en el asiento trasero un rato sin hablar. Él solo me dejó en un departamento vacío que poseía. Cuando estaba bajando del auto, Johnny dijo de repente, el dinero nuevo no es todo gente sin cerebro, algunos son confiables. No entendí por qué dijo eso y solo asentí distraída. Me miró, con los ojos brillando en la oscuridad. Cuando todo termine, ¿qué quieres hacer? Negué con la cabeza. No lo he pensado. Él me sonrió y cerró la puerta. Me di la vuelta y subí las escaleras, pensando mientras caminaba, con una sonrisa bastante encantadora en el rostro. A la mañana siguiente temprano, recibí una llamada del hospital de mi madre. Señorita Cherry, lo sentimos, ya no tenemos camas disponibles en nuestro hospital, le devolveremos las tarifas, por favor traslade a su madre a otro hospital. Me quedé atónita. ¿Podían hacer eso? Pero después de un rato lo entendí. Ese hospital tenía acciones de la familia de Steven. Llamé a Johnny y él contactó de inmediato al hospital, organizando que un hospital mejor recibiera a mi madre. Johnny se llevó a mi mamá junto con el médico. Yo me quedé empacando sus cosas. Él fue eficiente y logró acomodar a mi madre en menos de una hora. Justo entonces apareció Steven. Lo vi a punto de irse, pero se quedó de pie en la puerta, bloqueando mi camino. ¿No quieres verme? Levanté una ceja y respondí. Ni siquiera puedes tolerar a una persona enferma como mi madre, ¿y esperas que te esté agradecida? Steven frunció el ceño. Cherry, sabes cómo hacerme cambiar de opinión. Mantente alejada de Johnny y quizá considere continuar el tratamiento de tu madre. Lo interrumpí. No hace falta considerar nada. Ya trasladé a mi madre a otro hospital. Me hice a un lado, mostrándole la habitación vacía. Ahora ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Steven se quedó impactado un instante, luego apretó los dientes. ¿Crees que puedes irte así como así? Dijo con frialdad. ¿Qué te pasa? ¿Y qué tiene? Johnny es más joven y más guapo que tú, y no tiene una exnovia fastidiosa. Solté una risa suave. Steven, ¿en qué le llegas tú? ¿Ni un poquito? Las venas de la sien de Steven se marcaron. Cherry, estás poniendo a prueba mi paciencia. Me agarró del mentón. ¿Cómo te atreves a comportarte así? Me besó con rabia, intentando dominarme. Sujetó mis brazos con fuerza detrás de mi espalda y no pude liberarme. Dejé de resistirme como una marioneta, dejando que Steven hiciera lo que quisiera conmigo, sin ninguna reacción por mi parte. Steven se detuvo. Antes no eras así cuando te besaba. Me limpié la boca con desdén. Antes era obediente y dedicada a mi trabajo. El rostro de Steven se ensombreció. Me sostuvo el rostro y volvió a besarme. Aún así, no hubo respuesta. Me quedé ahí, como una muñeca sin vida. Steven no podía creerlo. Cherry, ¿qué te pasó? Me burlé, saqué toallitas con alcohol de mi bolso y me froté la boca con fuerza, indiferente al olor penetrante. ¿Qué me pasa? Ya terminé, dije con frialdad.
En ese entonces me entregué por completo a él y me mandó a prisión. Y ahora viene a preguntarme qué me pasa. Me limpié las manos con la toallita, la tiré a la basura y pasé a su lado. Steven, gracias por sacar a mi madre del hospital, ahora ya no tenemos ninguna conexión. Espero que estés feliz. Steven gruñó detrás de mí. Cherry, antes me amabas, lo veía en tus ojos. Solté una risa aún más fuerte. Entonces, definitivamente uno de los dos necesita ir al oftalmólogo. Llamé a Johnny y le expliqué brevemente. Cuando mencioné que Steven me había besado 2 veces, Johnny dudó. Estaré contigo cada vez que lo veas. Me quedé confundida. ¿Y el plan? Te elegí por tu fuerza, pero derribar a Steven no requiere que hagas eso, respondió Johnny con calma. Al menos no de esta manera. Colgué y di unos pasos hacia adelante. Porque por el rabillo del ojo vi a Steven. Su expresión era desprevenida, con el ceño fruncido, caminando fuera del hospital hacia el estacionamiento. Fingí revisar mi teléfono y caminé hacia el estacionamiento para crear un encuentro casual. Cuando llegué cerca de Steven, torcí violentamente mis tacones altos y me lancé al suelo. Mi tobillo se hinchó de inmediato y un dolor punzante explotó. Pero no importaba. Ya me había acostumbrado a soportar el dolor en prisión. Steven dudó un segundo y luego corrió hacia mí. Cada vez más cerca, hasta que pude ver la preocupación en su rostro. Aunque me dolía la frente, sentí alivio en el corazón. 2 puntos para mí. Es realmente extraño. Lo que se obtiene con facilidad se da por sentado. Lo que no se puede conseguir persigue la mente día y noche. Como Steven ahora, abrazándome con preocupación. Él nunca mostró preocupación por mí en la cárcel. Me acompañó al médico, atendió cuidadosamente mis medicamentos. Cindy llamó y Steven contestó. Cindy, estoy en una reunión ahora, no puedo hablar, llámame después. Luego colgó. Bajé la mirada, recordando cómo Steven colgaba mis llamadas en aquel entonces. Y yo ingenuamente le creía. Tomografías, huesos fracturados, equipo protector, movimiento limitado. Steven me tranquilizó. No es nada, estarás bien en unos días. Asentí. Lo sé. Claro que lo sé. La antigua Cherry habría tratado un hueso roto como algo gravísimo, habría estado en cama 3 meses. Pero la Cherry de la cárcel, un hueso roto era tan simple como perder cabello. Comer, pelear y dormir. Me levanté, revelando las cicatrices monstruosas en mi cintura, dejadas por un cepillo de dientes clavado. Después de estar en prisión, descubrí que incluso una hoja A4 doblada en forma de varilla podía clavarse en el cuello de alguien. La mano de Steven en mi brazo se quedó rígida. Señaló mi cintura con incredulidad. ¿Qué te pasó ahí? Respondí con naturalidad. Me apuñalaron en la cárcel. Steven se quedó congelado, como si hubiera escuchado algo aterrador. Salí cojeando, no necesitaba ningún apoyo y ni siquiera emití un quejido. Steven me alcanzó con zancadas largas y me abrazó por detrás. Antes le tenías miedo al dolor, murmuró. No esperaba esto. Claro que gente como ellos nunca sabría lo que es ir a prisión. Me sostuvo con más fuerza. Ahora entiendo por qué me has estado ignorando, Cherry. Dame una oportunidad para compensarte. No sabía que terminaría así. Bajé la mirada. Casi. Steven me dejó en la entrada de mi edificio, aliviado de que no estuviera viviendo con Johnny. Me preguntó, ¿por qué no vuelves a mudarte conmigo? Me preocupa que no te cuides. Lo miré sorprendida. Olvida a Johnny, ¿y si Cindy se entera? ¿Me mandarás a prisión otra vez? Steven bajó la mirada, decepcionado. No, esta vez no. No pensé que sería tan grave. Pensé que solo perderías tu libertad. Solté una risa. Qué confiada fui entonces, pensando que este tipo de persona se preocuparía por un amorío usado por despecho. Agité la mano. Tú tienes a Cindy, yo tengo a Johnny. No armes problemas, no va a funcionar entre nosotros. Steven no dijo nada. Subí a lavar y a cenar.
Miré por la ventana y Steven seguía abajo, fumando uno tras otro. Después de que Steven se fue, le escribí a Johnny para ponerlo al tanto. Johnny apareció tarde en la noche, con yodo y equipo protector. Mientras se quejaba de que Steven ni siquiera pensó en comprarme protección y solo intentó darme dinero, Johnny apoyó mi pie en su rodilla, colocó con cuidado el protector y desinfectó las heridas con yodo. Frunció el ceño. Fuiste demasiado imprudente. Me encogí de hombros. ¿Cómo más puedo tener éxito? Johnny envolvió mi pie con vendas. Si el plan depende de tu imprudencia, prefiero detenerlo. Trató mi herida con cuidado, temiendo hacerme daño. Sentí emociones profundas. Confiando solo en mí misma, podía derribarlo en 6 meses. Solo estoy impaciente. Él me miró. Pero puedo ir despacio. Negué con la cabeza. Johnny, no lo entiendes. Tengo que hacerlo yo misma. Es mi obsesión. Si no, viviré con arrepentimiento el resto de mi vida. Johnny no estuvo de acuerdo y yo insistí. Si no puedo hacerlo, prefiero volver a prisión. Johnny me miró durante mucho tiempo y finalmente cedió. ¿Y después de que lo logres? Tienes que pensar en el futuro. No puedes jubilarte en la cárcel, ¿o sí? Negué con la cabeza. No lo sé. Ahora solo quiero derribar a Steven. Johnny suspiró y me preguntó. ¿Tienes algún pasatiempo? Vi que aprendiste muchas cosas siguiendo a Steven. ¿Te gusta algo? Pensé un momento. Nada. Todo era solo para complacer a Steven. Johnny preguntó de nuevo. ¿Y antes de Steven? No sabía por qué le interesaba eso, pero lo pensé. Cuando mi familia no había quebrado, disfrutaba mucho de la jardinería. El balcón estaba lleno de flores y plantas, y había un invernadero en el jardín. Todo lo mantenía yo, sin ayuda de sirvientes. Johnny asintió y se levantó. Te conseguiré una empleada a medio tiempo. Descansa estos días y no te apresures a buscar a Steven. Negué con la cabeza. No, no me trates como si fuera débil. Me diste en la cárcel, sabes cómo soy ahí. Johnny sonrió. De verdad eres la persona que elegí. Descansa bien. Después de que Johnny se fue, soñé por la noche. Soñé con mi pequeño jardín, todas las flores estaban marchitas. Pero en la cárcel no podía regarlas. Lloraba a Steven, a Cindy, a todos mis amigos. Solo se reían y me veían llorar, nadie estaba dispuesto a ayudarme. Al final, Johnny extendió la mano. Puedo ayudarte, pero tú tienes que ayudarme con el plan. Señaló a Steven. Ayúdame a derribarlo. Quiero tomar su territorio. Asentí con fuerza en el sueño. Soñé toda la noche y por la mañana, al despertar, vi 2 mensajes en mi teléfono. Uno era de Steven, preguntando si aún me dolía, diciendo que traería el desayuno. El otro era de Johnny. Me envió una dirección, un gran terreno en las afueras. Cuando todo termine, ¿te gustaría este lugar para un jardín? No respondí. Una vez confié y dependí de alguien, y terminó miserablemente. Ahora ya no me atrevo a depender de nadie. No quiero. En un lugar complejo como la cárcel, logré sobrevivir. ¿Por qué debería depender de alguien ahora? Steven apareció temprano en la mañana buscándome. Por desgracia, yo no estaba ahí. Me llamó. ¿Dónde estás tan temprano? Estaba comiendo un sándwich en la tienda de conveniencia y le dije que Johnny estaba preocupado y me había llevado al hospital para un chequeo. Steven no estaba contento. Pero te traje el desayuno y el analgésico. Respondí. Johnny va a ir a la oficina pronto. Si estás libre, espérame. Si no, olvídalo. Steven dudó, apretó los dientes. Esperaré. Steven nunca había esperado a nadie. Siempre eran los demás quienes lo esperaban a él. Sentí que estaba molesto. Fui de compras, tomé el té de la tarde, pasé toda la mañana fuera. 3 años de vida en prisión, casi había olvidado cómo era ir de compras. Después de las 10, me llamó. ¿Vas a volver?
Me estaba haciendo las uñas. Le dije que Johnny quería almorzar conmigo y que me pidió que lo esperara. Puedes irte primero. Colgué. Después de eso, Steven volvió a llamar. No contesté. Al rato, Steven me envió un mensaje. Cherry, no me trates así. Sé que te estás haciendo las uñas. Escuché el ruido. Antes te importaba tanto. ¿Por qué me tratas así ahora? Me duele. Miré el teléfono y me reí. Antes de ir a prisión, yo también le había escrito suplicándole. Steven, no me trates así, tengo miedo. Pero él no respondió. Solo hizo que su abogado me dijera que me reformara bien. Le escribí a Steven. 1 hora más. ¿Puedes esperar? Steven respondió con una sola palabra. Esperar. 1 hora después vi el Bentley plateado de Steven abajo. Estaba apoyado en la puerta del auto, fumando. Cuando oyó mis pasos, abrió los ojos entre el humo, enrojecidos, y preguntó acosador. ¿Lo hiciste a propósito para hacerme esperar? Me miró confundido y dijo. Cherry, antes eras muy considerada conmigo. ¿Qué puedo hacer para que vuelvas a ser así? Bajó la cabeza frente a mí y dijo. Sé que todavía me amas, Cherry. Me rindo, ¿sí? Lo miré en silencio, con la cabeza inclinada. Después de un rato, extendí la mano hacia él. Steven, ya no puedo caminar. Cárgame arriba. Steven se agachó, me levantó y me cargó escaleras arriba obedientemente. Me subió, me sirvió agua, me ayudó a quitarme los zapatos, hizo cosas que jamás habría hecho antes. Incluso bajó al supermercado, se quitó su costosa chaqueta de traje y me preparó una comida. Mientras observaba su figura ocupada, no pude evitar resentir a mi antiguo yo. Si esto podía hacer que Steven cambiara, entonces ¿para qué sirvieron todos mis esfuerzos del pasado? Cindy llamó mientras Steven estaba en la cocina haciéndome sopa. Al día siguiente era el cumpleaños de Cindy y también el aniversario del compromiso de Steven con ella. Cindy le preguntó qué iban a hacer mañana. Steven, concentrado en la olla hirviendo, respondió con impaciencia. Arréglalo tú misma. Colgó y luego me sirvió un tazón de sopa. Rompe con Johnny, ¿sí? Puedo cocinar para ti y cuidarte para siempre. Miró mi cintura y luego bajó la cabeza. Te debo esto. Bebí la sopa sin decir una palabra. Steven me ayudó a limpiar la habitación. Mientras lo hacía, contesté la llamada de Johnny. ¿Qué pasa? Johnny preguntó. ¿Está Steven ahí? Respondí que sí. Johnny dijo. Espérame. No puedes moverte mucho. Me preocupa que se aproveche de ti. Dije con firmeza. No olvides lo que te dije. Johnny dudó un momento y luego apretó los dientes. Nunca debía haber colaborado contigo desde el principio. Ahora es un problema todos los días. Colgué. Steven me preguntó. Johnny. Asentí. Tiene miedo de que me aburra, así que quiere que trabaje en su empresa. Steven se puso el abrigo y se fue, visiblemente molesto. Pero volvió. Nuestra familia tiene un negocio en otra ciudad. ¿Te gustaría ir allí? Puedes ser gerente directamente. Me miró con expectativa. Cherry, vámonos de esta ciudad y empecemos de nuevo. Empecemos desde cero. Pensé un momento y asentí. Te daré otra oportunidad. Steven se emocionó como un niño. Sabía que no podías olvidarte de mí. Sonreí suavemente. 8 puntos, comienza. Steven me llevó a esa empresa. No estaba estrechamente relacionada con el negocio principal de su familia y el exterior no sabía que era una empresa de su familia. Johnny voló hasta allí. Me preocupa que Steven se aproveche de ti. Me quedaré aquí durante este tiempo. Me miró a los ojos con seriedad. El plan ya no es lo importante. Tu seguridad es lo más importante. Evité su mirada y cambié de tema. En cuestiones emocionales, haber estado en desventaja una vez ya era suficiente. Aterricé directamente en la empresa y al principio nadie estaba convencido de mí.
Pero podía manejar amantes y criminales con facilidad, así que manejar un trabajo normal era pan comido. Trabajé duro, con gran capacidad y ganas de aprender, y mis colegas pronto me aceptaron. Steven también me visitó varias veces, mostrando una clara apreciación por mí. Poco a poco me gané la confianza de todos. Aunque no me permitían manejar el núcleo del negocio, el departamento financiero ya no me evitaba. A menudo trabajaba hasta muy tarde, quedándome sola en la oficina hasta la madrugada. Una noche Steven me llamó borracho. Cherry, compré una villa cerca. Está completamente amueblada. La revisé. Hay una buena escuela internacional en esa zona. Si tenemos hijos en el futuro, no tendremos que preocuparnos por su educación. Me quedé confundida. ¿Por qué me dices esto? Steven sonrió feliz. Quiero formar un hogar contigo en esa ciudad. Tener varios hijos. Le pregunté. ¿Y Cindy? Steven se encogió de hombros. Ella no vendrá a esta ciudad. No tendrá ninguna intersección contigo. Este lugar será nuestro. Sentí asco, pero sonreí con suavidad. Entonces, mejor dame un ascenso primero. A la semana siguiente me convertí en vicepresidenta de la empresa. Trabajé aún más duro, nunca me iba hasta que no quedaba nadie más, porque solo entonces podía hacer las cosas con facilidad. Johnny asignó a 2 programadores para ayudarme a hackear los sistemas de la empresa en plena noche y obtener lo que necesitaba. Cada día trabajaba hasta la madrugada, dormía 4 horas y corría al trabajo. Bajé 10 kilos, tenía ojeras, ganglios inflamados y erupciones ocasionales en el cuerpo. Estas eran las consecuencias de trasnochar. Johnny frunció el ceño. ¿Planeas arruinar a Steven con tu vida? ¿Vale la pena? Sonreí y respondí. Vale la pena. Ellos una vez pisotearon mi cara y la restregaron contra el suelo. Y justo soy alguien más vanidosa que valiente. De noche bebía café fuerte en la empresa, pensando en Fiona. Ella no solo me enseñó a sobrevivir en prisión, sino muchas otras cosas. Incluyendo como falsificar cuentas, lavar dinero, manipular el mercado de valores y distinguir grandes eventos a partir de pequeños detalles. Cuando salí de prisión, Fiona me ayudó a arreglarme el cabello y suspiró. Las 2 somos niñas abandonadas. Yo tengo que quedarme algunos años más, pero tú eres diferente. Había una luz ferviente en sus ojos. Puedes salir ahí fuera y demostrarles que incluso las niñas abandonadas pueden voltear el tablero. Fiona había sido una ejecutiva senior en la empresa de Steven, pero fue incriminada y condenada a más de 10 años. Ese era su estilo. Cuando ya no te necesitaban, te abandonaban sin piedad, te empujaban al abismo sin siquiera una disculpa. Lo trataban como algo natural, con una actitud ligera. Pero a mí su risa me parecía insoportable. Yo quería voltear el tablero. No, destrozar su tablero usando la identidad de una descartada. También destrozar su actitud arrogante y altiva. Dejé el café, guardé el disco duro y bajé a cenar con Johnny. Johnny me había acompañado aquí durante medio año. Sonrió y dijo. Mis padres están llenos de energía todos los días. Que yo me quede en la empresa también les molesta. Bajó la cabeza para cortar el filete y dijo con naturalidad. Mejor me quedo a acompañarte. Bebí un sorbo de vino blanco y cambié el tema con suavidad. Ya pasó medio año, la recolección de pruebas está casi lista. Johnny levantó su copa. Gracias a Dios, por fin no tienes que volver a ver a Steven. Se burló. ¿Steven todavía quiere asentarse contigo? ¿Sabe que está comprometido? Me reí. ¿Cómo puedes tener expectativas morales con Steven? Mi disco duro está casi lleno. Está lleno de pruebas de lavado de dinero de la familia de Steven, del intercambio ilegal de divisas y de la manipulación de valores. El llamado dinero antiguo, arrogante como si no doblara el cuello ni bajara la cabeza. Pero detrás de ellos hay un mundo lodoso, extremadamente maloliente. Esta empresa fue creada específicamente por Fiona para hacer el trabajo sucio de la familia de Steven. Ella sabe exactamente dónde está la evidencia en la computadora de cada persona. Fui a visitarla antes. Consiguió una reducción de condena por buena conducta.
Al verme, sonrió feliz. Cherry, te ves muy bien desde que saliste, toda arreglada. No regreses aquí, este lugar trae mala suerte. Asentí con una sonrisa. Está bien, te esperaré afuera para recibirte. Antes de irme, le dije. La evidencia contra la familia de Steven ya está reunida. Siendo conservadora, todos van a quedar expuestos. Fiona se quedó paralizada un instante, luego asintió con lágrimas en los ojos, instándome a irme rápido. Al salir, le escuché llorar a gritos dentro. Nadie se atrevía a meterse con Fiona en prisión. La Fiona dispuesta a luchar hasta el final parecía una niña llena de agravios en ese momento. Ella se vendió a la familia de Steven a los 22 años, trabajó duro durante más de una década, tan ocupada que ni siquiera pudo casarse. Solo para ser abandonada por la familia de Steven y arrojada a prisión en cuestión de segundos. Comparados con sus agravios, los míos no eran nada. Al salir de la prisión, respiré hondo e hice una llamada. Hola, quiero denunciar al empresario Steven por lavado de dinero. Johnny me ayudó a generar atención en línea. Todas las pruebas se difundieron por internet. La opinión pública estalló. La familia de Steven se convirtió en el blanco de la ira colectiva y quedó bajo una intensa investigación. El imperio de Steven se estaba derrumbando en el caos, y Johnny aprovechó la oportunidad para tomar muchos de los negocios de Steven. Entrecerró los ojos como un lobo cazador, devorando a su presa sin piedad. Steven no vino a verme ese mes. Escuché que había trabajado sin descanso durante días, con sueros intravenosos, intentando salvar el negocio familiar. Pero me llamó y dijo. «Fuiste tú». Con un tono firme asentí. «Sí». Steven parecía confundido. «¿Por qué? ¿No he sido lo suficientemente bueno contigo?» Me reí. Estos jóvenes amos y señoritas, si se dignan a mirar a alguien, creen que esa persona debería estar eternamente agradecida. Recordé el sueño que una vez tuve, donde Steven se enamoraba de mí por mi dedicación al trabajo, un final hermoso como Cenicienta casándose con el príncipe. Me reí con lágrimas en los ojos de mi antigua estupidez. Te envío saludos de Fiona a tu familia en prisión. Espero que disfruten su estancia ahí. Steven guardó silencio unos segundos. ¿Cómo conoces a Fiona? Gracias a ti me hice amiga de ella en prisión. Steven colgó abruptamente. Tal vez yo no tenía el poder de dañarlo, pero Fiona era suficiente para hacerlo temer. Aún en pánico, Steven logró contratar a los mejores abogados para demandarme por delitos comerciales. Pero antes de que el caso se presentara, la familia de Steven colapsó. Steven fue el primero en caer, y varios más de su familia lo siguieron, todos terminando en prisión. Volví a ver a Fiona. Los guardias dijeron que Fiona se había portado bien, que siguiera así y podría salir en 5 años. Al enterarse de la caída de la familia de Steven, Fiona sonrió. Enviando a otros a prisión todo el tiempo, ahora les toca probar su propia medicina. Me preguntó. ¿Cuál es tu próximo paso? Pensé un momento. Las imágenes de mi pequeño jardín de antes, fragante y delicado, vinieron a mi mente. Dije. Tal vez abra una florería. Fiona se rió y dijo que vendría a trabajar a mi florería en el futuro. Yo también me reí. Contigo a bordo, ¿por qué no hacer que la florería salga a bolsa? Al salir de la prisión, me subí al auto de Johnny. Mientras conducía, Johnny preguntó casualmente. ¿Quieres venir a mi casa? Te doy una parte. Negué con la cabeza. A partir de hoy, no necesitamos vernos tan seguido. Tengo mis propias cosas que hacer. Johnny giró el volante, estacionó al costado de la carretera. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo me ves? Me giré, confundida. Como compañero de equipo, ¿qué más? Johnny murmuró unas palabras, bajó la cabeza y volvió a conducir. A los 50 metros se detuvo de nuevo. ¿Tiene que ser solo compañeros de equipo? ¿No puede cambiar? Miré su expresión decepcionada, como un Golden Retriever que no consiguió su juguete, y estallé en risas. La luz del sol brillaba sobre el lado de su rostro, igual que el día que me recogió de la prisión. Bajé la cabeza, conteniendo la sonrisa.
Ya veremos cómo va. Johnny exclamó sorprendido. ¿Eso significa que hay esperanza? Recuperó el entusiasmo, giró el volante y silbó mientras avanzábamos. La luz del sol frente a nosotros era perfecta, brillando cálida y cómoda. Varios años después, una tarde soleada, estaba en la florería cuidando mis flores y plantas. Una figura desaliñada entró, parecía querer comprarse un ramo, pero dudaba. Se dio la vuelta y al verme gritó sorprendida. Cherry, ¿qué haces aquí? Después de mirarla un rato, finalmente la reconocí como Cindy. Su familia había caído en desgracia y no quería trabajar, siguiendo mi antiguo camino para convertirse en amante de alguien. Pero yo no quería menospreciarla. Si no fuera porque ella me empujó a dejar a Steven, su presente habría sido mi futuro. No creía que Steven encontrara fascinante a una amante por mucho tiempo. Tal vez el día en que yo dejara de ser interesante, incluso ir a prisión habría sido demasiado esperanzador. Cindy había sido desgastada por los años, perdiendo su arrogancia inicial. Al mirarme, un destello de celos cruzó por sus ojos. Ahora te va bien, tienes una florería y arriendas un enorme campo de flores en las afueras, incluso saliste en las noticias. Pero nos arruinaste. Bajé la cabeza. Deberías agradecer que no terminé como tú, mandando a prisión a la gente que no te gusta. Levanté la camiseta y le mostré la herida en mi cintura. Esta es solo una de ellas. Me apuñalaron varias veces con un cepillo de dientes. Pensé que no lo lograría. La cicatriz parecía una boca abierta con colmillos, mirando silenciosamente a quien la observaba. Cindy dio unos pasos atrás, demasiado asustada para decir nada. Me reí. ¿Ya tienes miedo? Puedo contarte mi experiencia en prisión si quieres estar aún más aterrada. Cindy tembló. No estás tratando de asustarme, ¿verdad? Negué con la cabeza. No tenía intención de ponerle las cosas difíciles. Para ser directa, quien personalmente me envió a prisión fue Steven. Ella solo fue cómplice, y también había aprendido su lección. Le entregué un lirio negro. Toma, feliz cumpleaños, pero no vuelvas a mi tienda. Cindy. Cindy miró la flor, su rostro se sonrojó de repente y salió corriendo. Después de un rato regresó y recogió la flor. Tenía los ojos rojos. Sé lo que quieres decir, pero no he recibido flores en mucho tiempo. Bajó la cabeza, con la voz quebrada. Lo tomaré como tu bendición. Al verla llorar, pensé un momento, le quité el lirio negro de la mano y lo cambié por una gerbera africana. No vuelvas otra vez. Después de que Cindy se fue, Fiona salió de detrás del estante de flores. Te ablandaste, ¿no? Ella no es la principal culpable. Negué con la cabeza. Vamos a revisar la siguiente tienda. En la puerta de la tienda, Johnny asomó la cabeza desde el auto. ¿A dónde ahora? Yo conduzco. Fiona me molestó sonriendo. ¿Sigue siendo tu compañero de equipo? ¿Cuándo cambió eso? Caminé hacia Johnny y respondí mientras avanzaba. Pronto. Cuando me vuelva más fuerte. Cuando sea lo suficientemente fuerte como para no temer a la traición y al dolor, no temer a los efectos secundarios del amor, entonces sonreiré y abrazaré el amor. Y ahora la luz del sol iluminaba los rostros de Johnny y el mío, cálida y reconfortante. Cerré los ojos, saboreando la calidez de este momento.